Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este nuevo capítulo de Momento Pro Dynamics con un amigo de la casa, compañero de lucha, si se quiere, ¿verdad? Aunque esa frase es medio sospechosita ya, ¿verdad? Pero sí una persona muy comprometida con sus ideales, muy coherente con ellos, con mucha trayectoria, como es Víctor Pavón, un defensor también de todos los principios, valores que defiende nuestra fundación, socio de nuestra fundación. Así que hablar de defensa de la familia, la propiedad privada, la economía libre de mercado, la representación parlamentaria, si se quiere, o a través de los partidos políticos en el ejercicio de la democracia, una ciudadanía responsable. Todos esos son conceptos que él los tiene internalizados hace años. Nos conocemos ya hace unos cuantos años, doctor. Y en ese tiempo, la verdad, que la coherencia que ha mantenido Víctor Pavón creo que es bastante destacable. Y ya se ha ganado también un espacio hasta en los medios de comunicación. Tiene una figura bastante trabajada, produce contenido de manera regular, así que creo que es una de las personalidades influyentes en nuestra sociedad en este momento. En temas que tienen que ver con, no solamente con economía, tienen que ver también con filosofía política, tiene que ver hasta con antropología, la concepción y la cosmovisión de las cosas en un mundo en permanente devenir, pero dentro del cual uno tiene también que aferrarse en ciertos fundamentos para no ser arrastrado, ¿verdad? Y en ese sentido, doctor, bueno, bienvenido a este espacio, a esta oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo una vez más. Y tal vez empecemos siendo un poco un paneo de la situación coyuntural de la economía en Paraguay como país que tiene notas positivas en ciertos temas, tiene unos déficits en otros, pero después de eso, tal vez si le damos un poco un alcance a nivel ya internacional con todo lo que está pasando incluso a nivel geopolítico en estos momentos. Doctor, ¿qué estás viendo en cuanto a la economía nacional en este primer trimestre del año? Eh, ¿Se prevé otra vez un comportamiento relativamente bueno? Incluso a nivel de estudios del Banco Mundial que estuve repasando en estas semanas, eh, la expectativa de crecimiento de Paraguay sigue siendo la mayor a nivel sudamericano, a excepción de Surinam, que tiene este tema del petróleo y todo eso como un boom. Bueno, entonces se escapa un poco a todo lo que es algo más, digamos, anclado en una estructura no tan concentrada. Dentro de eso, nuestro país sigue transitando con un ritmo de crecimiento interesante. Efectivamente, gracias, mi apreciado Blas, presidente de Prodinami. Es un gusto estar compartiendo contigo, con toda la audiencia. También a Nicolás, por supuesto, de UCSI. Mis saludos. Paraguay llegó a consolidar instituciones políticas y económicas que le han servido de fundamento para lograr varias cosas que en otros países se están pretendiendo lograr o obviamente también lo han logrado. Pero Paraguay tiene la característica de haber transitado de la dictadura a lo que se llama un régimen de mayor libertades políticas, civiles e incluso económicas, sin ningún tipo de hechos violentos que de alguna manera podrían haber acarreado problemas de muertes, etcétera. Digamos que tuvimos una transición pacífica, excepto algunos acontecimientos, por supuesto, pero incluso económicamente nosotros hemos hecho un salto importante. Por ejemplo, citemos, por dar un ejemplo, la estabilidad que hemos logrado en cuanto se refiere a la independencia del Banco Central. Eso, por ejemplo, es una nota por el cual los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos, por decirlo así. Luego se han establecido, promulgado leyes como la ley de responsabilidad fiscal, que como sabemos es el 1.5 del PIB, que también es un avance y fue un avance importante allá en el año 2013. Y luego se fue comprendiendo, luego que Paraguay tenía que hacer varias reformas, que ciertamente no las hemos hecho todavía en la magnitud y la necesidad que requeriría la economía,
Pero pensemos, por ejemplo, que Paraguay avanzó indiscutiblemente en ciertas áreas, como por ejemplo todo el avance tecnológico del área de celulares, por ejemplo, donde hay segmentos tecnológicos que prácticamente ya han desaparecido, como la famosa línea baja, que ya no existe. Y hoy compiten muchas empresas el área, por ejemplo, relacionado a la hidrovía Paraguay-Paraná, consolidó acá instituciones navieras, pero extraordinarias, donde gran parte del capital que venía también, por supuesto también de Argentina, huyendo, digamos, de políticas estatistas, vinieron al Paraguay y obviamente están con la bandera paraguaya. Y eso implica que nosotros, y además de eso, hemos consolidado algunas variables importantes. Además, desde luego, del avance portentoso del sector agropecuario, la soja, el maíz, la carne, donde Paraguay ya no solamente es una suerte de espectador, digamos, sino que es un jugador, pero de liga internacional. Y todo eso, ¿qué es lo que ha hecho que nosotros hayamos crecido de una manera tan importante? Que hoy nuestro Producto Interno Bruto es prácticamente de 55.000 millones de dólares, la inversión per cápita o la renta per cápita sea mayor a 6.000 dólares, cuando antes ni siquiera llegábamos a 1.500. Y esto implica necesariamente un mejoramiento en las condiciones de vida. Nosotros hemos avanzado en muchos aspectos, pero yo suelo decir algo, Blas, y ahí quiero terminar esta parte, que Paraguay es como un vehículo que puede funcionar tranquilamente con caja sexta, pero andamos siempre en tercera y a veces en cuarta. Pero ocurre que en la ruta, andando en tercera o en cuarta, no es suficiente. Probablemente se puede sobrecalentar el motor, vamos a consumir más combustible, por decirlo así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprovechar lo que hoy el mundo de alguna manera le está diciendo a los países como Paraguay, que lograron estabilidad monetaria y sostenibilidad fiscal, que por supuesto también están en entredicho por esta cuestión de las vialeras y las farmacéuticas, pero creo yo se va a corregir. Pero eso nosotros no podemos dejar de lado en cuanto a iniciar este proceso de reformas. Por ejemplo, la reforma del sistema de jubilaciones se llegó a hacer la superintendencia que nunca se había hecho. Se hizo la reforma de alguna manera relacionada al tema del déficit fiscal con la ley de responsabilidad fiscal. Ahora se está volviendo a la ley de responsabilidad fiscal y eso emite señales muy positivas. Las inversiones brasileñas que vienen al Paraguay en casi 400 empresas que están viniendo del Brasil es por una sencilla razón. Nosotros aquí en el Paraguay, por lo visto, y es algo que muchas veces nosotros los paraguayos tenemos que tener un poco cierta autoestima, porque yo creo que hay demasiada gente que tiene una suerte de pesimismo derrotista. Por supuesto que hay muchas cosas por mejorar, pero nosotros no podemos negar que Paraguay es también un imán atractivo de inversiones. Pero eso no es suficiente. Tenemos que nosotros como paraguayos empezar a hacer reformas mucho más profundas. Por ejemplo, yo celebré y apoyé constantemente el proyecto del Poder Ejecutivo en cuanto se refiere a la ley precisamente de las cajas fiscales. Pero lamentablemente por estas contingencias políticas eso no pudo prosperar como debería haber sido y quedó allí cuando que en realidad ese problema no se va a zanjar porque nuevamente este año vamos a tener ese déficit de más de 400 millones de dólares. Eso se tiene que resolver si es posible ya el año que viene, porque no se puede presentar dos veces el mismo proyecto en el mismo año. De manera que ese es un tema pendiente. Y el otro tema que yo creo que también tenemos que avanzar es una reformulación en la ley de responsabilidad fiscal para que nosotros tengamos déficit cero. Y el ejemplo que yo creo que se está dando hoy en el mundo es justamente en Argentina. El presidente Javier Milei demostró que se puede tener déficit cero. O sea, ese 1.5 es muy bueno, sin duda alguna, pero si nosotros analizamos bien, un déficit significa que se gasta más de lo que se recauda. Entonces el déficit debería ser cero. Bueno, esos son temas importantes. Y el otro tema que yo personalmente creo abogar mucho es que tenemos que iniciar un proceso de la reforma del sector energético.
nosotros tenemos que sacarle de lado sin que ello implique la desaparición tanto de Petropar como de la ANDE, pero ellos no pueden ser, como sucede hasta ahora, jueces y al mismo tiempo jugadores. No se puede tener el doble rol. Ellos no pueden ser reguladores y al mismo tiempo jugadores, porque las señales que emiten al mercado es sencillamente de una falta de transparencia en el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y es muy sencillo, yo creo que ahí tenemos que abrir la apertura del mercado energético, especialmente petróleo y gas, hoy estancado por la agenda globalista ambientalista que convirtió, ¿verdad?, toda una zona del Chaco en una zona de reserva, que por supuesto hay que cuidar el medio ambiente, yo creo que no hay persona sensata que no quiera cuidar el medio ambiente, pero no se puede tener ahí el Chaco sin esa capacidad de nosotros invertir en gas y petróleo. Uno se podría imaginar un país de 7 millones de habitantes. Si nosotros hubiéramos tenido gas y petróleo, pues probablemente no hubiéramos tenido ciertos inconvenientes que hoy se tienen. Por supuesto, como es un commodity, el petróleo lo mismo se mueve de acuerdo a esos movimientos. Le está pasando a Estados Unidos, mismo que es el mayor productor de petróleo, pero Paraguay podría ser. Y el sector eléctrico, Blas, y para la audiencia, es tan importante porque nosotros todavía yo no puedo, entiendo, pero no creo que sea tolerable para un país de jóvenes que nosotros no tengamos trenes eléctricos. Nosotros tendríamos que convertir al Paraguay en una circunvalación, digamos, de nuestro territorio con trenes eléctricos y aprovechar nuestro Chaco, que se ha convertido en el futuro del Paraguay para traer tren de carga, turismo, etcétera. Pero tenemos que tener trenes eléctricos. Pero para eso hay dos cosas que hay que tener. Y con eso termino, ahora sí termino, Blas. Hay que tener liderazgo, que no implica mandar ni significa también alzar la voz. El líder generalmente no tiene necesidad de alzar la voz ni de ser una persona nerviosa como parece ser que algunos todavía entienden. Lo que sea prepotente. Prepotente. Eso es una reminiscencia que ya viene obviamente de la historia, ¿verdad? Se cree que más o menos tiene que agarrar y golpear la mesa. No, no. El líder es la persona, como decía el gran filósofo Ortega y Gasset, que tiene una mirada más allá de lo que una persona podría ver, tiene una visión de estadista. Yo en este gobierno quiero hacer esto, pero yo estoy pensando también en lo que va a hacer la siguiente generación, en educación, en salud, en todos esos segmentos. Y en consecuencia hay que tener liderazgo, lo cual implica valorizar el concepto de lo que significa el Paraguay, ¿verdad? El concepto de la patria, que es lo que justamente Prodinami está organizando este evento próximamente, por cierto, que es la patria nueva, ¿no es cierto? Y por supuesto, contar con algo muy importante, las ideas correctas. Las ideas correctas. Ese es el problema más grave que tenemos en nuestro país, Blas. Y no, dentro de todo yo creo que si, así como vos decís, miramos la región otra vez, Paraguay en cierto sentido ha logrado pasar estos últimos 20, 25 años de una manera bastante más sensata que el resto, ¿verdad? A pesar de todo lo que nos quieran endilgar, que somos lentos, que no reclamamos esto, no reclamamos lo otro, yo creo que al final, si uno mira estos 20, 25 años de evolución económica, social, política también en Paraguay, saliendo de una de las dictaduras más largas de Sudamérica, porque históricamente también uno ve en países que tuvieron ese tipo de regímenes que cuando cae el régimen autoritario hay como un vacío de poder, hay una época de inestabilidad grande, entonces dentro de todo nosotros logramos mantener, como vos dijiste, un diálogo interior, un diálogo, digamos, intersectorial que permitió sacar a nuestro país desde una dictadura a una democracia funcional, ¿verdad? Donde libertades de expresión, libertades económicas están relativamente bien preservadas. Eh, y yendo a eso justamente del poder de las ideas y uniéndolo un poco a eso que vos hablabas del potencial del Chaco y qué sé yo, ¿hasta qué punto llega el poder de las ideas cuando en Bolivia, que es productor de petróleo, ahora hay escasez de petróleo? Totalmente.
Los cisternas bolivianos vienen a abastecerse aquí en Paraguay para llevar el diésel, llevar la gasolina. Yo he visto fotografías, he visto videos de las zonas petrolíferas, incluso de Bolivia, donde sendas colas de vehículos. O sea, un ciudadano tiene que dedicar a lo mejor todo un día para abastecerse de combustible en un país productor de petróleo. Efectivamente. Así mismo. Y eso a mí me lleva a cómo puede ser. Y es que es increíble, es el poder de las ideas. Totalmente. Mira, bueno, vos lo sabés perfectamente, Blas. Ocurre que más que los partidos políticos, más que unas elecciones, más que cualquier cosa, para un país las ideas son claves. Ahora, la pregunta es qué tipo de ideas. Y las únicas ideas correctas que han valorizado al ser humano, a la familia, le han colocado en el sitial que se merece, porque el ser humano es digno, debe vivir en un ambiente de paz, de cooperación, son las ideas llamadas de la libertad. Sí. Respetar a la persona, respetar sus decisiones, respetar su propiedad. Si nosotros hiciéramos y pusiéramos en práctica solamente el 5% de la idea de la libertad del Paraguay, se va a convertir en un faro de libertad, que yo alguna vez denominé como la Suiza de América, porque Paraguay tiene una ventaja, digamos, somos un país muy pequeño, 7 millones de habitantes, ciertamente no tenemos salida al mar, pero de alguna manera, y gracias a las buenas relaciones que tenemos con Argentina y con Uruguay, nosotros hemos conseguido, y Brasil mismo, tenemos puertos para salir, con ventajas comparativas y competitivas que ningún país tiene. Pero para ello, nosotros ahora tenemos que pensar en hacer unas reformas que ya no son suficientes con la que hemos venido haciendo. Sí. Está muy bien y hay que consolidar la estabilidad monetaria, el tema de mantener la inflación por debajo del 4%, si es posible no debería haber inflación. Tenemos que bajar nuestro déficit fiscal, pero no es suficiente. Tenemos que hacer un cambio tan importante que yo creo personalmente eso se puede hacer ya sin necesidad de cambiar la Constitución Nacional. Sí. El primer cambio que yo, por ejemplo, haría es, por ejemplo, ahora mismo, todas las construcciones demanden, ¿verdad? Cal, ladrillo, teja, todo lo que implica construcción, por un monto de no más de 800, 800 millones de dólares, tengan una exención fiscal del IVA. Todos, todas las empresas. Y eso va a ser un beneficio para muchas personas y empresas. Y obviamente yo creo también, y estoy persuadido, que este año, si fuera posible, debería derogarse el impuesto a la renta personal. Eso va a ser un ejemplo mundial. Nosotros vamos a ser un faro de libertad en el mundo. Un país sin impuesto a la renta personal y con un IVA al 5%. La pregunta que uno podría hacer, pero ¿cómo vamos a corregir entonces el déficit? Y es muy sencillo. Justamente la curva de Laffer demuestra que si uno reduce los impuestos y hace un programa de formalización, que yo creo que la senda que llevó el gobierno con la ley de MIPYMES está bastante bien. Está bastante bien. Es decir, reducir los costos, exonerarles la patente comercial, etcétera, está bien. Incluso darle 3 años de exoneración. Y en lugar de aplicarle multas, se le aplica formación a los pequeños y medianos. Eso, por ejemplo, es muy interesante y poco citado. Pero acá en Paraguay se está haciendo. Pero yo iría todavía más. Ojalá que escale, ¿verdad? Que Y que no sea justamente una ley como que episódica, por decir así. Efectivamente, que no sea solamente el resultado de un momento determinado, sino que sea una política ya determinada que trascienda al gobierno. Porque nosotros sabemos, Blas, que por ejemplo, hay muchas personas aquí en el Paraguay que tienen lo que se llama un alma de esclavos.
El esclavo quiere trabajar sin que se le respete su dignidad y su propiedad. Y quieren aumentar los impuestos. Yo personalmente creo que tenemos que disminuir los impuestos y quedarnos con uno solo. Pero más allá de esta cuestión, por supuesto que para algunos podría ser una utopía, en realidad el presidente de la República, por ejemplo, dijo, con la presión que venía de muchos grupos, e incluso de un exministro de Hacienda que escribió un libro sobre eso y que como él escribió, todo el mundo le hizo caso. Entonces dijo, hay que subir los impuestos porque no podemos ya seguir con los programas sociales, etcétera, etcétera. Y el presidente sale y dice, primero el ministro de Economía, el anterior, y luego el actual presidente de la República dice, nosotros no vamos a subir los impuestos. Sin embargo, también el mismo presidente dice, habría que ver, en mi gobierno no vamos a aumentar los impuestos, pero probablemente en otros gobiernos se tenga que tocar la alícuota del porcentaje de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cuestión de las ideas no basta con decir que yo no voy a tocar impuestos. Uno tiene que estar tan seguro. Yo abogo durante toda mi vida, y aunque no tenga nada de incidencia en las políticas públicas, al menos voy a hacer podcasts, así como estás haciendo, vamos a escribir, vamos a hacer charlas, vamos a hacer programas de radio, televisión, para que nunca en el Paraguay se suban los impuestos. Al contrario, tenemos que bajar todos los impuestos. Eso me gusta, doctor. Yo creo que realmente la gente tiene que entender que un centavo que le doy al Estado es un centavo que se sustrae a mi arbitrio, a mi autonomía, a mi libertad. Me hace recordar una frase de Milton Friedman cuando dijo, en todo momento y en cualquier lugar, bajar los impuestos siempre está bien. Siempre está bien. Yo también creo que hay una cuestión, como vos dijiste, instalada, casi como un mantra, de que la presión fiscal es baja. No sé qué. Para mí la presión fiscal tiene que ser la adecuada. Pero en el segundo bloque, con el querido doctor Víctor Pavón, seguimos hablando de estos temas. El alcance, el límite de la libertad, en este caso económica, personal, individual, y el rol del Estado también en esa relación ciudadano-poder político. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatpi.com www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Volvemos en este segundo bloque de este momento Prodynamics con el querido Víctor Pavón. Hay tantos temas que podemos hablar como un libro abierto, una enciclopedia. Pero bueno, transicionando un poco ya a temas de actualidad dentro de esto, hablábamos del imperio de las ideas y de cómo eso determina la realidad concreta. Muchas veces hablamos, no, eso es pura teoría, queriendo descalificar ese nivel de pensamiento, diciendo, no, a mí no me afecta. Y una constatación práctica de que eso no es así es justamente mirando el vecindario. Como vos decías, 400, creo que 450 empresas brasileñas se instalaron en Paraguay el año pasado, solamente en un año. Más de 40.000, si mal no recuerdo, 40 a 45.000 ciudadanos extranjeros pidieron su radicación, fue el récord histórico.
Y eso tiene causas, tiene fundamentos, tanto por el que recibe, que es atractivo, como aquel que decide, digamos, cambiar de país buscando mejores oportunidades. Yo no creo que nadie quiera abandonar su país vamos a decir, por causas baladíes. Tiene que haber unas causas muy fuertes, muy sólidas. En ese sentido, esto que hablábamos también de la carga impositiva, la carga tributaria, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. En la medida que le demos más recursos al Estado, nosotros vemos nuestra libertad acotada. Claro que hay una transacción entre individuo y sociedad, justamente por vivir en sociedad, que se tiene que dar, pero eso tiene que tener el límite, digamos, razonable y estrictamente, digamos, justificado. ¿Por qué? Porque si el Estado como tal no está cumpliendo funciones fundamentales, ¿cómo es posible que quiera incrementar su campo de acción? O sea, una empresa privada, si vos tenés, por decir así, una gerencia que no está cumpliendo su rol fundamental, difícilmente le vas a dar más presupuesto. Efectivamente. Pero en el caso del Estado ocurre un poco diferente. Y vos decías, sí, está bien, que se tenga que subir los impuestos, alguien plantea, pero ¿para pagar qué? ¿Cuál es el sentido de tener un Estado cada vez más grande? Un Estado cada vez más grande quiere decir un ciudadano cada vez más chico. Totalmente. Ahí viene un tema interesantísimo, Blas, que tiene que ver con las ideas. La respuesta que le ha dado el liberalismo clásico en cuanto se refiere a la existencia del Estado es para preservar la seguridad Del ciudadano. del ciudadano. No del Estado. Y la Constitución se hizo exclusivamente para defendernos a los individuos del propio gobierno, cualquiera sea, del Estado en este caso, la organización política jurídica. Más allá de eso, en todo momento siempre fue un problema que el Estado empiece a crecer. Históricamente, y de acuerdo a lo que iban diciendo John Locke y otros grandes pensadores, contener la apetencia del Estado es muy difícil porque tiene en su característica el deseo de expresarse con cada vez más intervención dentro de la sociedad. Pero para hacer esa intervención requiere de recursos y en consecuencia los impuestos le alimentan al Estado, que es el motivo por el cual Thomas Hobbes, unos años antes de John Locke, escribe el famoso libro El Leviatán, que es un monstruo marino, una expresión de una palabra que viene del Génesis de la Biblia, por el cual obviamente ese monstruo marino se vuelve incontrolable, tiene varios brazos y en consecuencia la posibilidad de que el ciudadano de alguna manera pueda defenderse es prácticamente imposible. Bueno, nosotros en el estadio de civilización en el que estamos, sin duda alguna, el liberalismo clásico es nuestro ideal. Un gobierno muy limitado, obviamente donde los impuestos sean bajos y obviamente donde haya una decisión de que los tres poderes del Estado de alguna manera puedan controlarse mutuamente. Esa es la tesis del liberalismo clásico. Sin embargo, nosotros no tenemos que desechar la idea de que permanentemente el Estado va a crecer. Por eso que hay gente que quiere que aumenten los impuestos. Cuando la gente quiere aumentar los impuestos, lo que está diciendo es que en realidad él no quiere ser libre, sino que quiere en realidad pagar más porque en su mentalidad, que probablemente sea neo-keynesiana en términos económicos, estatista, socialista, crea que de esa manera se va a redistribuir la riqueza. Y la realidad es que históricamente la redención del pobre para que la persona pueda salir de su estado de calamidad, de desempleo, el único redentor es el capital.
La inversión no tiene sustitutos. Muy interesante eso. Vamos al caso específico de Paraguay. En la década de los 80 era el famoso boom de Itaipú, ¿verdad? Que era incluso reflejo, hasta si se quiere, de una ideología del Estado empresario y cosas de esas, ¿verdad? En Estados Unidos vos no tenés represas públicas, hidroeléctricas públicas, me animaría a decir prácticamente todas son privadas, ¿verdad? O de explotación o de gestión privada. Tampoco hay una ANDE. Cada territorio licita las líneas. Uno puede tener, yo he visto cooperativas que en Estados Unidos su negocio es hacer el tendido, ¿verdad? La provisión de la red eléctrica. Acá en el Chaco tenemos cooperativas que hacen lo mismo. Pero yendo un poco a eso, todo lo que está ahí detrás de la concepción de que el Estado de por sí es un gran generador, si se quiere, de bienestar. Yo creo que en el caso del Paraguay justamente se ve la importancia del capital y del sector privado en estos últimos 25 años, porque decía, en los años 80, si la teoría de que a través del gasto público se sacaba a la gente de la pobreza, con la plata que entró de Itaipú, que era incluso superior al PIB del país, lo que entró por Itaipú, por la inversión que se hizo en Itaipú, no deberíamos haber tenido, deberíamos haber observado una disminución de la pobreza en esa década. Y ocurrió absolutamente lo contrario, ¿verdad? Llegamos a tener hasta cerca del 60% de la población pobre en Paraguay, allá por fines de los 90. Y de ahí bajamos hasta el 16% que cerró en el 2025, coincidentemente con todo esto que vos decías también del despliegue del potencial agroganadero, todo lo que son las inversiones en la hidrovía. Porque a partir de Itaipú Yacyretá, que fue mucho más trabada esa inversión, no hubieron ya grandes programas de inversión pública así masivos. Y en ese contexto, el que toma, digamos, la posta del crecimiento del sector privado, y uno ve cómo cuando es el sector privado el que toma la posta del crecimiento, la pobreza disminuye. Totalmente. Eso está comprobado, Blas. Hoy en día ya no es solamente una cuestión teórica. Cuando los filósofos economistas políticos de la escuela austríaca, la escuela de Salamanca, la escuela austríaca, hablaban, por supuesto, de los espacios de libertad económica a través de la inversión, el capital, la seguridad. El mismo Adam Smith, ¿verdad?, que escribe su libro hace 250 años, La riqueza de las naciones, le da tres elementos: competencia, libre mercado y seguridad. Porque él veía en el año 1776, porque ya se había iniciado la gran revolución industrial, que los países crecían cuanto más libertad tenían y se protegía su propiedad. Y en consecuencia, lo que los filósofos políticos y economistas liberales decían era sencillamente una cuestión que ya se estaba dando en ese gran cambio que tuvo especialmente Europa, Inglaterra, el norte de Holanda y el norte de Alemania, que luego se traslada a Inglaterra y que también, por cierto, sucedió en un momento dado con Argentina, hay que ser sinceros. Pero acá el tema de fondo, Blas, es que si nosotros no insistimos en las ideas de la libertad, en las ideas correctas, no vamos a poder evitar que los sectores estatistas de la izquierda sigan de alguna manera abonando en su deseo de agrandar el Estado. Probablemente ya no van a instalar una dictadura tipo castrista directamente, pero sí y están muy ansiosos de subir los impuestos. Cuando nosotros rompamos el 10-10-10, que es muy bueno en el Paraguay, un ejemplo a nivel mundial, diría yo, y obviamente debería hacer solamente 10. El impuesto a la renta personal habría que derogar, incluso yo creo que el impuesto a la renta empresarial. Yo creo que ahí hay una lucha, como decía Samuel Huntington, que está sucediendo también a nivel internacional. Es como un choque de civilizaciones.
Las ideas de la libertad siempre se van a confrontar con las ideas estatistas, socialistas, de la redistribución de la riqueza, del deseo de dominarle a la otra persona. Pero estas personas que quieren hacer ese deseo de dominación utilizan al Estado como su herramienta. Entonces, si nosotros le seguimos drenando de alimentación, dándole al leviatán su alimento, ese leviatán se va a ir contra nosotros. De hecho, si nosotros analizamos bien, no hay correspondencia entre lo que nosotros pagamos y lo que nosotros recibimos. Acá ya se rompió el principio de contraprestación. Y yo suelo decir, y el ejemplo concreto es la ciudad de Asunción, la capital del Paraguay. Yo creo que el modelo municipal que nosotros tenemos ha fracasado porque no están bien asignados los derechos de propiedad privada. Y yo creo que Asunción debería ser dividida en circunscripciones y que tenga un administrador por no más de 2 años de mandato. O sea, los concejales y todos los intendentes que han pasado no pueden hacer nada porque en realidad ellos son presos por una idea de cada vez más sacarle dinero al contribuyente y no le interesa que se recoja la basura o de que haya buen tránsito, etc. Nosotros ni siquiera subte tenemos, por ejemplo, por citar. En consecuencia, acá tenemos que hacer un cambio. Pero para eso, los pensadores, los filósofos, tienen que empezar a llenar las alforjas de ideas que puedan alguna vez hacerse. Yo sé que lo que estoy diciendo podrá sonar muy utópico, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que sucedió en la historia de los Estados Unidos y lo que hoy pasa en Suiza, por ejemplo, donde los cantones, ellos practican incluso la democracia más directa, donde la responsabilidad viene de una persona al cual se le elige ocasionalmente y por un tiempo corto. Vamos a ver que eso es posible. Es decir, una zona determinada de Asunción que se le diera a un grupo de personas que puedan administrarlo. Estoy seguro que van a administrar mejor la recolección de basura, van a arreglar las calles y van a tener al menos plazas y parques, que son las 3 condiciones básicas por el cual nosotros tenemos tantos concejales y un intendente. Pero la pregunta es que los intendentes y los concejales en realidad ya no nos representan. Y ahí viene un tema de fondo, Blas, que probablemente pueda ser una cuestión un poco larga, pero así como vamos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que la democracia ya no sea más compatible con la libertad. La democracia populista de aquellos que se eligen para llegar al poder, para volverse ricos, lentamente están erosionando nuestra libertad. Lo que está pasando en las municipalidades, y concretamente pongo ese ejemplo, es así un ejemplo de la incompatibilidad que está existiendo en los hechos entre la libertad de las personas, que significa la libre disposición de sus recursos, de sus elecciones, de vivir bien, con gente que supuestamente ha sido electa. La pregunta es, y esto nos viene porque ya es una cuestión que la idea de la libertad siempre se ha preguntado, ¿qué tanto me representa aquella persona que ahora llegó al poder y resulta ser que luego de decirme que nos iba a aumentar los impuestos, que nos iba a hacer corrupto, de que nos iba a tragar la plata del vecino, ahora resulta ser que de la noche a la mañana se volvió rico? O sea, nosotros estamos ante un problema que no tenemos que desoír, porque o si no, los cantos de sirena le pueden llamar a alguien de izquierda o de derecha que quiera venir a poner orden. Y el orden sobre la libertad nos lleva a un régimen autoritario. La libertad está sobre el orden. Yo creo que en realidad el orden es la contracara de la libertad, ejercida con responsabilidad, ¿verdad? Me llama la atención, y quiero tu opinión un poco, sobre el concepto mismo de democracia. Tradicionalmente implica el gobierno de la mayoría, ¿verdad? Esa es la definición así muy concisa y de diccionario, si se quiere. Pero vemos ahora cada vez más situaciones en las cuales los sistemas políticos están muy fragmentados y sobre todo el caso europeo a mí me llama mucho la atención. No hay un gobierno que tenga más del 50% o 45% de apoyo de la población.
en elecciones que uno ve en estos regímenes parlamentaristas muy peculiares y nadie pasa el 30%. Entonces, en realidad no es un gobierno de la mayoría, es un gobierno de las minorías asociadas. Entonces, resulta que puede darse el caso, y yo creo que en España se ha dado el caso, de que partidos más votados no son gobierno y partidos menos votados se juntan, fracciones más fracciones más fracciones, y al final construyen una mayoría al solo fin de ejercitar el poder. Porque en ese conglomerado puede encontrar cualquier cosa, con tal de llegar a la mayoría. Entonces, ¿cómo ves vos? ¿Esto es democracia realmente? ¿O de qué estamos hablando? Porque si yo tengo en un país, vamos a Francia, el año pasado creo que llegaron a 7 primeros ministros en un año. Eso es casi ingobernable. Entonces, ¿es eso la democracia o en qué consiste realmente la... Aquí pasó lo siguiente para mí, Blas. Aristóteles decía que la democracia es la degeneración de la república. Y en consecuencia, nosotros hemos mencionado y le ponemos en un altar a la democracia, cuando que en todo caso, si hay alguna institución que de alguna manera podría proteger nuestra libertad y la propiedad, es la república. Cuando los colonos norteamericanos hicieron la gran independencia de los Estados Unidos y la Constitución, ellos se cuidaron mucho de mencionar la palabra democracia. En los papeles federalistas y antifederalistas, una gran discusión de alto nivel filosófico que hicieron los padres fundadores de esa gran nación norteamericana, ellos se cuidaron de no mencionar la palabra democracia porque ellos sabían que la democracia es una degeneración de la república. Para ellos el concepto era la república. Es decir, que si vamos a tener un Estado, ese Estado tiene que ser pequeño y descentralizado. De ahí vino el federalismo. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos es que la democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, como dijo Abraham Lincoln, en realidad se convirtió en un problema porque, como bien dijiste, ahora la democracia responde ya no más a grupos minoritarios, con mucho poder mediático y con mucho poder, digamos, de dinero, con el cual obviamente es muy difícil enfrentarse porque, por ejemplo, la Unión Europea ya no responde a los europeos, responde a las agendas que ellos tienen, por supuesto, y motivo por el cual hoy en día la Unión Europea está destrozada en términos culturales, destrozada por haber abdicado del principio de la tradición judeo-cristiana y destrozada obviamente porque ellos olvidaron el concepto de la república. Alexis de Tocqueville, cuando escribe su libro La democracia en América, justamente él le pone el título a su libro, ese libro clásico Democracia en América, pero en realidad él pensó que el libro debería llamarse Libertad en América. Pero ¿por qué le puso democracia? Y él dice eso en su libro. Porque él entendió que la gente, relacionándose entre sí, vio la necesidad de elegir a un gobernante, pero ese gobernante debería gobernar o tener la capacidad de administrar en un territorio pequeño, que son los condados, que se le dice allá. Y en consecuencia, esa discusión de que la democracia puede ser buena hasta tanto el demócrata no se degenere cuando es obnubilado por una mayoría circunstancial. Y esa mayoría circunstancial es súper peligrosa. Es tan peligrosa como una misma dictadura. La democracia, ese es el problema de la democracia. En consecuencia, nosotros tenemos que revalorizar en todo caso el concepto de la república, pero de una república basada en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. El problema que nosotros tenemos y que yo creo, ¿verdad?, en el Paraguay, es que nosotros pasamos de la dictadura a la democracia y nosotros debimos haber pasado de la dictadura a la república. Ese es un diferencial que no es solamente una cuestión de ideas, sino que es de un procedimiento, es la conducta de las personas. La gente cree que actuar en libertad
significa libertinaje. Y libertinaje no es hacer lo que uno quiere y obviamente no hacerse responsable de lo que uno dice, sino que sencillamente implica también, cuyo correlato es la responsabilidad y la libertad, significa que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Pero cuando el Estado le endeuda a los ciudadanos, cuando el Estado establece obstáculos para invertir, cuando le pide cientos de regulaciones para hacer un producto, una torta o un pantalón o lo que sea, el Estado empieza a adquirir un rol que en realidad se convierte en un problema muy grave, que es lo que yo creo que estamos pasando ahora mismo y por el cual Donald Trump precisamente vino a romper con ese paradigma. Nosotros estamos ante una nueva monarquía y las monarquías pueden caer de dos maneras. Así como cayó en la Revolución Francesa, que no es de mi gusto, 14 de julio de 1789, o así como cayó o se estabilizó en el año 1688 con la Revolución Inglesa, que sí es de mi gusto. Es decir, nosotros tenemos que saber convivir con las fuerzas del ser humano. El ser humano quiere de alguna manera ser lobo del hombre, el homo homini lupus. Pero para eso nosotros establecemos reglas claras. La regla que nosotros tenemos que establecer es la Constitución. Pero si la Constitución ya deviene con la expresión Estado social de derecho, por ejemplo, o le da la capacidad al Estado de alguna manera impedir que el Poder Judicial le pueda controlar los dos poderes porque no existe el mecanismo de control de constitucionalidad, entonces tenemos ese problema. Entonces, hay algunos temas que nosotros tenemos que cuidar, porque o si no, Paraguay, y vuelvo al tema Paraguay, Blas, podemos perder una gran oportunidad. Esta oportunidad que Paraguay está teniendo, luego de haber logrado su estabilidad macroeconómica, es una buena base, pero tenemos que avanzar más. El esfuerzo de nuestros productores, de nuestros agricultores, del sector privado, de todos los que, las cooperativas en particular, ¿verdad?, que tanto hacen por el Paraguay, solamente va a poder ser llevado en el tiempo si nosotros hacemos estas reformas de las cuales hablamos anteriormente, porque o si no se van a convertir en un obstáculo, en un obstáculo tan grande que al final y al cabo lo que vamos a crear es una sociedad de privilegiados. Y una sociedad de privilegiados tiende a no ser soportado por la gente. Sí. La gente empieza a no estar contenta, pese a que podrían mostrarse signos de crecimiento económico. Claro. Este no es un llamado, por supuesto, de la izquierda ni nada por el estilo, sino que es a favor de la libertad del individuo, de nuestra propiedad. Nosotros tenemos que reducir todos los impuestos y, por sobre todas las cosas, hacer algo que nunca quizás se hizo en el Paraguay. Yo creo, Blas, que el sistema educativo no tiene que estar más en manos del Estado. El Ministerio de Educación y Ciencia o de Cultura tiene que ser derogado. Tenemos que hacer un mecanismo, una forma en el cual, y yo creo que el voucher que estableció Milton Friedman sería un primer inicio. ¿Por qué? Porque el Estado no sirve para educar, el Estado sirve para adoctrinar. La educación es una cuestión de las familias, la educación es una cuestión de las personas, no es del Estado. Y en consecuencia, acá nosotros seguimos con este tema de la educación estatal y lamentablemente los informes PISA dicen que exactamente hemos cometido un error. De 91 países que compitieron, Paraguay está en el número 90. Entonces, si nosotros eso no vemos, estaremos cometiendo un grave error y a mí eso me preocupa como persona que obviamente tiene la oportunidad de analizar, digamos, estas cosas. A mí me preocupan los jóvenes, los niños, los jóvenes, hoy tienen 14, 15 años, porque ellos no van a tener la oportunidad de competir con otros ciudadanos, con la debida formación, como se puede dar. Y yo suelo decir esto, Blas, cuando Argentina se recupere, y ojalá lo haga, y va a ser un faro nuevamente de aquí a 3, 4 años, si ocurre lo que nosotros pensamos que se está haciendo, Argentina va a llevar a mucho de nuestro capital humano a su propio país otra vez. Y eso va a ser lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros quiere decir que no habremos aprendido la lección.
Nosotros aquí en nuestro país tenemos que hacer un país de amplia libertad económica. Paraguay, por ejemplo, hoy ocupa el número 79-80 en el índice de libertad económica. El compromiso del Paraguay tiene que ser que el índice de libertad económica en el Paraguay esté entre los 10 del mundo. Entre los 10 primeros, porque es así que a través de ese ejercicio responsable del individuo, pero no el individuo aislado, el individuo en cooperación, el individuo social, es que se construyen, digamos, las grandes naciones. Yo también estoy convencido de ese fundamento. Como decíamos al inicio, es un placer conversar contigo, Víctor, porque la verdad que quedan demasiados temas en el tintero, arañamos algunos que dejamos otros, no hablamos de la coyuntura política nacional, eso queda para otro encuentro, y un poco el rol que en una democracia tiene que jugar un partido tan importante, centenario, tradicional como el Partido Liberal. Porque una democracia sin oposición también es un concepto medio, digamos, difícil de entender. Se asume que para que haya un ejercicio democrático en un país tiene que haber fuerzas antagónicas que, digamos, a través del diálogo, de la síntesis del pensamiento, llegan a un plano superior de las ideas. Pero si uno se corta solo, es complicado, ¿verdad? Por más buena persona que sea, nosotros necesitamos el relacionamiento y un cierto nivel de oposición, de fricción social positivo. Y eso ahora creo que nos está faltando. No veo yo una oposición mínimamente coherente. Entonces, es complicado, y aunque una sociedad, la formalidad del ejercicio del voto pueda cumplir los requisitos, digamos, de la lista, si uno no tiene una alternativa real, válida, creíble, etcétera, comprometida con una visión clara de las cosas, es complicado pensar también que tenemos una democracia madura. Es un gran desafío para nuestro país, independientemente también de los otros desafíos que vienen de lo económico, que vienen de la seguridad misma, pero en la consolidación de nuestras instituciones creo que requiere también una oposición responsable, madura, competente. Y bueno, esos son temas para un segundo encuentro. Aquí con Víctor queremos analizar un poco toda la situación por la cual está atravesando la oposición en nuestro país, porque tiene que ser contrabalanceado siempre el ejercicio del poder. Así que quedamos para Con mucho gusto. una segunda visita aquí de nuestro querido Víctor. A ustedes también les agradecemos el haber estado acompañándonos en una nueva entrega de este espacio ProDynamis, y quedamos para la próxima entrega.